Saludos, intrépidos viajeros del universo gamer. Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura espacial para explorar y analizar uno de los títulos más emblemáticos de la saga de videojuegos Gradius. Gradius Kunto. Prepárense para sumergirse en un mundo de acción desenfrenada, desafíos épicos y sorpresas galácticas mientras desentrañamos los secretos y maravillas de este clásico juego de arcade. Desde las profundidades del espacio hasta los corazones de las estrellas, acompañaremos a la icónica nave Big Beeper en su misión para salvar la galaxia de la amenaza alienígena. Con una trama fascinante, una jugabilidad intensa y un diseño visual impresionante, Gradius V promete llevarnos a nuevas alturas en la experiencia de los shooters espaciales. Así que ajusten sus cinturones y prepárense para despegar hacia lo desconocido, porque esta reseña está a punto de comenzar. Después del decepcionante Gradius IV, la serie necesitaba un cambio. Para eso, Konami trajo a los experimentados desarrolladores de Treasure para diseñar Gradius V. A simple vista, se ve y se siente como las entregas anteriores. Pero hay numerosos cambios que alteran drásticamente la forma en que se juega el juego. El juego aún se juega en un plano 2D. Por supuesto, pero todos los gráficos son 3D, gracias en parte a un motor gráfico proporcionado por G, el desarrollador, detrás de Border Down y Underdeep. Gradius IV usaba gráficos poligonales de forma muy dispersa, pero aquí se usan mucho más, con fondos vertiginosos y jefes fantásticamente diseñados. El estilo gráfico es muy parecido al de Radiant Silvergun e Ikaruga, dos de los shooters anteriores de Treasure. Tiene una sensación nebulosa, compuesta principalmente de marrones y grises metálicos. Algunas partes se ven absolutamente fantásticas, especialmente el ejército de núcleos, celos pulsantes flotando sobre el planeta Gradius, pero muchas de las etapas carecen de la personalidad por la que son conocidos los juegos de Gradius. En comparación con los títulos anteriores de Gradius, las etapas son bastante largas, y en su mayor parte, las etapas temáticas han desaparecido. Hay una etapa biológica, muy parecida a la de los juegos anteriores, pero eso es todo. E incluso los Moais están completamente ausentes. La primera etapa es una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra, y la segunda etapa termina con una carrera de jefes, relativamente temprano para un juego de Gradius. La quinta etapa tiene lugar en un campo de asteroides, usualmente un cliché en los shooters, pero la pantalla está llena de rocas, volando por todas partes, sin siquiera un indicio de desaceleración. La sexta etapa gira de ida y vuelta mientras avanzas, con drenajes que derraman gas verde por todo el paisaje. La séptima etapa es habitual base final, pero lo realmente genial de Gradius V es el bucle temporal. La segunda etapa comienza con la apertura de un agujero de gusano. Dos naves vuelan hacia afuera, un gigantesco acorazado y otra nave que parece ser exactamente como la Big Beeper. El otro piloto te instruye para que lo ayudes a derribar su objetivo. Así que ustedes dos se dividen y toman rutas diferentes. Él toma la parte superior y tú, la inferior. Al final lo ayudas a abrir la puerta final hacia una enorme monstruosidad. Luego escapas mientras el acorazado explota detrás de ti. El juego continúa hasta la octava etapa, donde te encuentras con el mismo acorazado que conquiste anteriormente en el juego. Sin embargo, requiere que sea atacado desde dos puntos diferentes, y tu nave única simplemente no está a la altura de la tarea. Resuelves este problema transportando tanto a ti como a la nave enemiga de vuelta en el tiempo. Es aquí donde se completa el círculo y te encuentras con tu yo pasado de la segunda etapa. Excepto que esta vez vuelas por la ruta superior y logras destruir al jefe, completando finalmente el juego. El jefe llora, que solía llamarse Venom, lo que vincula a Gradius V con los juegos de MXQPK. La música también es un gran cambio para la serie. Está compuesta por Hitoshi Sakimoto, que usualmente es conocido por partituras orquestales tensas como en Final Fantasy Tactics y Radiant Silvergun. Alguno de este estilo se muestra aquí, especialmente con los tambores golpeando, pero la mayoría de la música es electrónica oscura. Le falta una melodía fuerte, pero tiene un ritmo pegajoso. Cuando el juego comienza por primera vez, la selección de armas parece un poco limitada. Solo 4 configuraciones, con mejoras de poder drásticamente limitadas. Una vez que vences el juego, desbloqueas una variedad de armas, incluyendo el clásico Ripple Laser, la Spread Bomb, el E-Laser de Gradius III y el regreso del Fire Blaster de MSX Gradius 2.
Una nueva característica de Gradius V es el control de las options. Al mantener presionado el botón runo, puedes ordenar a tus options que hagan cosas diferentes. El comando freeze los mantendrá en su lugar, permitiéndote concentrar tu poder de fuego. El comando spacing hará que se dispersen verticalmente, permitiéndote ampliar o estrechar tus ataques. El comando rotate les dice que giren alrededor de la nave. De lejos, lo más impresionante es el comando dirección. Cuando mantienes presionado el botón runo, congelas el movimiento de tu nave, pero puedes apuntar tus armas en cualquier dirección. Es increíblemente genial disparar tus láseres y moverlos con los joysticks analógicos, creando una ola de destrucción tan impresionante como es esto. Algo interfiere con uno de los principios fundamentales de Gradius. El juego siempre te ha desafiado a equilibrar poder y versatilidad, y el alcance limitado del poder de fuego de tu nave es lo que siempre le ha dado a la serie una sensación tan claustrofóbica. En Gradius V no necesitas un doble, y apenas necesitas misiles. Todo lo que necesitas hacer es apuntar tus options y disparar. Puedes disparar en cualquier dirección y golpear prácticamente cualquier cosa en la pantalla. Hace que el juego sea notablemente diferente, pero ciertamente no es un punto en contra, y ayuda a mantener fresca la experiencia de Gradius. A pesar de este poder, Gradius V sigue estando lejos de ser fácil. El hitbox de la Big Viper se ha reducido, pero Treasure coloca muchas más proyectiles en la pantalla a la vez, especialmente en la mencionada etapa de asteroides. Para compensar esto, toma prestados algunos aspectos de Salamander, principalmente la opción de autorresurrección. Está activada por defecto. Puedes habilitar el sistema de puntos de control si quieres, pero la dificultad es tan brutal, incluso en el modo más fácil, que no está realmente equilibrado para ello. También te permite recuperar options después de haber sido derribado. También está el regreso del modo de 2 jugadores, aunque ambos jugadores tienen que compartir las options entre ellos. También solo tienes 3 créditos al principio del juego. Con cada hora de juego obtendrás un crédito adicional. Así que si sigues jugando el tiempo suficiente, eventualmente podrás superarlo. Los cambios en Gradius V marcan una evolución positiva para la serie. Andy Gaiden es quizás el mejor título en cuanto a diseño de etapas, pero los controles de option hacen que este sea notablemente único y definitivamente uno de los mejores shooters en NST2. Ciertas ediciones también vinieron con un DVD de bonificación con diversos vídeos promocionales. Esto se incluyó en Estados Unidos como un bono de preventa llamado Gradius Breakdown. Y así concluimos nuestra odisea a través de la videoreseña de Gradius V. Desde sus innovadoras mecánicas de juego hasta sus impresionantes gráficos en 3D y su cautivadora banda sonora, este título nos ha llevado en un viaje emocionante a través de las estrellas. Aunque algunos pueden extrañar los elementos clásicos de la serie, como los moais y las etapas temáticas, la introducción de nuevas características, como el control de las options y el emocionante bucle temporal, han revitalizado la experiencia de Gradius para una nueva generación de jugadores. Aunque desafiantes, los intensos combates y la recompensa de dominar cada nivel hacen que cada momento valga la pena. Gradius V no solo es un tributo a la rica historia de la franquicia, sino también un testimonio del talento y la creatividad de los desarrolladores de Treasure. Así que, mientras nos despedimos de este viaje intergaláctico, recordemos siempre mantener viva la llama de la aventura y la emoción en nuestros corazones. Hasta la próxima, queridos espectadores, y que sus próximas incursiones en el vasto cosmos estén llenas de emoción y victoria. Come on, we're just getting started.
Select weapon arrays. Type 1. Speed up.
Select weapon array. Type 4.